Ok, últimamente Star Wars ha tenido una historia bastante extraña en cuanto a las series que han producido para Disney Plus, porque tenemos una buena por una mala, una más o menos y una de plano así muy mediocre. Visita, estoy hablando a ti, Obi-Wan. Pero creo que Acolyte era de las pocas series que realmente sí tenía un interés desde el primer tráiler. No fue un caso como Andor o Ahsoka, que las vi por compromiso y al final me terminaron encantando, sino que aquí, por tocar una época como es la antigua república, de la cual no tenemos registro más que en libros y cómics, se me hacía interesante. Y si bien reconozco que sí tiene sus problemas, creo que se le está criticando un poco más de lo que se debe. Pero ver, vamos a desarrollar esto. Ok, a ver, de base exactamente qué es Acolyte, porque estoy seguro que a lo mejor muchos no la vieron por todo el mal manejo de marketing que se le dio en redes sociales y también por las críticas de los fans más riñosos de Star Wars. Esta prácticamente es una serie que nos traslada 1000 años atrás de la amenaza fantasma. Estamos en una época de la cual, les repito, no tenemos registro más que ciertas novelas que son muy contadas y cómics muy contados. Es una época que casi no hemos tocado, pero que deseábamos ya desde hace bastantes años que ya fuera Lucasfilm o Disney tocaran en algún proyecto live action. Y nos lo dieron, pero modificado de cierta manera que dependiendo de qué sector le hables te va a decir que sí le gustó y que no, y hay muchos problemas con esto. Para empezar, la historia me gusta bastante. Creo que sí entendí qué es lo que querían dar a conocer en esta serie. El ejemplo del acólito, que es el nombre principal de la serie, esto se refiere a los alumnos que entran después de la etapa en la que los Jedi los aceptan. Y creo que en sí el significado de la serie era justificar el por qué el Consejo Jedi no quería aceptar a Anakin cuando llegó. Y para eso tenemos el ejemplo de las gemelas, que son las protagonistas de esta historia. Porque a ellas ya se les recogió en una edad bastante grande como para que pudieran empezar el entrenamiento sin tener todos esos apegos que sabemos que los Jedi no quieren que un niño tenga. Entonces se justifica, y creo que sí es válido el argumento de la serie. Quieren ejemplificar qué es lo que pasa si tomas a un niño de 10 años que ya tiene nociones de la vida, que ya tiene apegos emocionales, y llevarlo a una religión, porque seamos sinceros, los Jedi son una religión y una secta. O sea, llevarla a ese mundo donde tienes que ser toda serenidad, toda calma, no tener apegos emocionales, obviamente afecta. Entonces, con el ejemplo de las dos gemelas, que es el primer registro que tenemos de este tipo de actos que hicieron los Jedi, es de, ok, entiendo, porque si ya tienen registro de que dos gemelas provocaron todo un desmadre y hubo muertes detrás de ellas, es justificable porque 100 años después no quieren aceptar a un niño que supuestamente es el elegido. O sea, dentro de lo que cabe del argumento lo saben acomodar muy bien. Además que tiene ciertos elementos que me agradan bastante. Para empezar, por ejemplo, el antagonista, que hasta ese punto los Jedi ni siquiera sabían que los Sith existían o que habían regresado, y que ni siquiera usan la palabra Sith. Cuando el villano se presenta le dice, creo que para un Jedi como tú yo me llamaré un Sith, pero no han escuchado hablar de mí como en 1000, 100.000 años. O sea, es algo interesante porque de por sí, si en el momento donde nosotros conocemos la saga no tenían ni idea de que esto existía, 1000 años atrás era un secreto que ocultaron muy bien. Y me agrada bastante que le meten ese estilo como Game of Thrones y de conspiración, porque quieren ocultar todo lo que hicieron. Ya sabemos de por sí que los Jedi han cometido mucha basura en toda su historia. No todos han sido perfectos, no todos son Luke Skywalker o Kanan Jarrus o Ezra Bridget. Hay un pasado muy oscuro detrás de esta orden de supuestos héroes, independientemente de los Sith. Y aquí me gusta mucho cómo termina la serie, porque todo lo que pasó lo ocultan debajo de la alfombra. No ocurrió, o sea, se justifica y se dice, "No, es que hubo un Jedi que hizo una tontería, pero pues ya se murió y pues la culpa fue de él, pero pues ya está muerto, entonces pues nosotros nos limpiamos las manos y hasta aquí queda". Me agrada eso porque le da cierta profundidad al consejo de la Orden Jedi, y sobre todo sabiendo que ya hay figuras importantes que conocemos como Yoda que están ahí y que hasta el mismo Yoda ignora todo esto. Me agrada cómo mueven toda esa maquinaria que ya hemos visto mejor explorada, por ejemplo, en Clone Wars. Pero pues, no está de más recordar que de vez en cuando que no todos los héroes son tan buenos ni todos los malos son tan malos. Por ejemplo, nuestro trío principal de protagonistas, el maestro Jedi y las dos gemelas. A ver, para empezar, con este vato me gustó mucho su personaje porque te lo van destrozando de una manera bastante buena. En los primeros capítulos tú entiendes, ok, es el Jedi más fregón que vamos a ver en la serie.
pero luego lo van trastornando de una manera que entiendes de alguna manera lo que hizo, pero no lo justificas. Es lo que me gusta de su escritura. Entiendes por qué lo hizo, pero no es justificado. Tú sabes que hizo algo malo. Igual con las gemelas. Esa faceta que tienen de que una empieza haciendo la mala y tú crees que se van a ir por ese camino y luego resulta que no. La buena se trastorna, o sea, ese tipo de cosas me agradan mucho y le meten cierto carisma a la serie que no creí que se fueran a dar. Yo pensé originalmente en los primeros 2 o 3 capítulos que se van a ir por una línea más recta de, ok, la hermana malvada es la hermana malvada y la hermana buena es la hermana buena, al final se van a enfrentar, la buena mata a la mala y ya, o sea, el cuento de hadas, pero no, resulta que, o sea, las cambian a las dos del lugar de una manera que no te esperas. Te la ves venir desde el penúltimo capítulo, pero aún así la serie sabe manejar sus tiempos para explicarte por qué una se tiene que hacer buena y por qué la otra, que era la buena, se tiene que hacer la mala. Es un como tipo juego de gemelas con la telenovela mexicana, ¿cómo se llamaba? Bueno, una telenovela donde dos hermanas intercambian de lugar, no me acuerdo bien el nombre, la usurpadora. O sea, es prácticamente juego de gemelas y la usurpadora combinado con Star Wars. Y lo mezclan muy bien y les funciona dentro de lo que cabe porque sí me convence. Aunque no creo que justifique una segunda temporada y ya es donde vamos con los peros de la serie. Para empezar, los personajes son muy pobres, hablando narrativamente, excepto por el maestro Jedi que sale en la serie, cuyo nombre ya se me olvidó. E imagínense que es el personaje que más me gustó y ya se me olvidó su nombre. Pero el resto de los personajes, la verdad, no me justifican una segunda temporada. O sea, cierran muy bien con el misterio de que vamos a ocultar todo esto que pasó. La otra hermana, la buena que se hizo la mala, va a entrenar con el Cid este. Pero, les soy honesto, creo que puedo vivir tranquilamente sin saber cómo termina esta historia. Porque al fin y al cabo son personajes que dentro de 1000 años, cuando lleguemos a la amenaza fantasma, ya van a estar muertos. Entonces, como de qué me sirve saber cómo termina su historia. O sea, me trajeron los personajes, pero no me justifica ver 10 episodios más de ellos. Para nada. Puedo leer eso en un cómic que saquen o en una novela. Puedo comprar la novela y ya, o sea, no veo por qué invertir el tiempo en algo que sabemos no estuvo bien escrito en cuanto a personajes. La narrativa me gustó. Con la narrativa no tengo ningún problema. Todo el tronco estructural de la serie me agrada bastante. Pero de nada te sirve tener una buena base si los personajes que tienes no sirven de mucho. Y la verdad es que el escritor en personajes es bastante mediocre. Y los únicos dos personajes que estaban bien escritos me los matan. Aunque ojo con eso, que justamente es algo que vamos a tomar más adelante. Me matan a dos personajes que son muy buenos, los que a mí me agradaban bastante, por ejemplo el de Daphne King. Y ya, o sea, la serie como que tiene su momento de que repunta, luego te baja, luego como que te quiere volver a subir un poquito las expectativas, pero es una montaña rusa muy rara, o sea, no se mantiene constante, tiene sus picos y subidas, pero son muy bajos las subidas, entonces sí te sabe llevar cierto interés, pero para el capítulo siguiente te lo apagan. Y si esto es normal en este formato de serie, sea un capítulo fuerte para que el siguiente sea calmado, pero es que aquí te bajan mucho las aguas. Aunque, a ver, a mí sí me gustó la serie, les repito, no siento que yo deba ver una segunda temporada si es que la hay, y la verdad con el pésimo recibimiento que tuvo, dudo que la haya, pero puedo vivir tranquilo con lo que ya vi. Me agradaron los personajes de cierta manera, no es la mejor serie de Star Wars, o sea, no está a un nivel de Andor o de Ahsoka o un The Mandalorian, pero tampoco está tan tirado a la calle como un Obi-Wan, que ahí sí de plano nos partieron en la madre, sino que está equilibrado, o sea, no es tan mala ni tan buena, sino encuentra un punto medio donde la serie puede existir con esos 10 capítulos. Si la quieres ver, es un buen bocadillo mientras esperas a que Star Wars saque algo más, pero tampoco es como que te quieras empeñar a seguir viendo qué pasa con estos personajes. Y bueno, yo ya saqué lo que tenía que decir de la serie, tanto cosas buenas como cosas malas. Sin embargo, quiero tomarme un tiempo para hablar sobre exactamente por qué tanto odio contra este producto. Y a ver, chingas, me voy a meter con el fandom más tóxico de Star Wars, me vale madres. Exactamente por qué se les hace tan raro que siendo una galaxia tan vasta haya este tipo de preferencias de los personajes. A ver, vamos a poner el ejemplo del planeta en el que vivimos, ¿no? En un entorno real. Si en un planeta donde nosotros estamos, donde hay tantas criaturas, tantas formas de vida, tantas religiones, formas de pensar, sexualidades, ¿por qué les
sorprende que en una galaxia que es más vasta que un solo planeta no puedan existir brujas, que pueda haber fuego en el espacio si es ciencia ficción, que los Jedi puedan mover cosas en la mente. O sea, eso lo toman totalmente normal. Pero por ejemplo, que haya una bruja lesbiana, que sea un personaje terciario, porque ni siquiera es secundario, es un personaje terciario y que sale nada más en 2 capítulos como 15 minutos. ¿Por qué tanto enojo por eso? Estoy seguro que si eso no lo hubieran anunciado en ninguna parte, si no, o sea, te hubieras enterado ya viendo la serie, no le hubiera quedado tanto hate a la serie, que al final es lo que la va a terminar tumbando. Porque sí, los personajes podrán estar muy mal estructurados, pero por favor, o sea, si llegamos a 10 temporadas de Game of Thrones y a la mitad de la serie ya estaba cojeando, si llegamos a 10 temporadas de Smallville y ya los personajes ya no daban para más después de la quinta temporada, ¿por qué no hacer lo mismo con esta? Porque simplemente les tocaron a los fans de Star Wars un tema muy sensible para ellos, porque pues no sé, se quedaron atrapados en los 70s y la gente que nació en el 2003 o en el 2000 como que no maduraron mucho. Entonces si les dices, oye, ¿qué crees? Va a haber un personaje de la comunidad LGTB en una serie de Star Wars, es como de, ay no, ya toda es mala, vamos a boicotearla. Y es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Hay un término que utilizan mucho para referirse a esto de, ya hicieron Star Wars progre, malditos progres, hicieron Star Wars. La palabra progre, su terminología se refiere a progresar, a seguir adelante, no a quedarse atrás. El mundo ha progresado mucho, no es el mismo mundo que era cuando salió el primer episodio de Star Wars al que tenemos actualmente. Hay que entender algo muy importante. Un producto se amolda a la evolución que tiene y al mundo y al público al que se le va a referir, ¿ok? Cuando hicieron las primeras películas era una etapa muy diferente de la humanidad, había cosas que incluso eran todavía permitidas. Cuando salió la primera película de Star Wars había países donde todavía la esclavitud era aceptada y se lo pueden investigar, hay libros de eso. Entonces, ¿por qué enojarse con algo así? El mundo va a ir cambiando y los productos van a ir cambiando con ellos. Tú simplemente te puedes quedar aferrado a una época. Entonces, si van a meter a personajes de la comunidad LGTB en una serie de ciencia ficción donde todo es posible, yo no creo que justifique que se enojen tanto y que hayan boicoteado la serie. Porque esta serie fue boicoteada por los fans más tóxicos de Star Wars, que lamentablemente son muchos. Hay algo que yo no quería creer, pero el verdadero fan de Star Wars odia Star Wars. Entonces, no entiendo por qué ese afán. El mundo va a seguir cambiando. Y si ustedes no cambian con el mundo, entonces van a quedar atrás. Y los productos van a seguirse modificando. Es como iPhone, sacan un teléfono nuevo cada año. O sea. Pero bueno, a ver. En conclusión, Jacolit es una buena o una mala serie. Es una serie tibia. Sí es mala, vamos a admitirlo, sí es mala. A mí me gustó porque creo que entendí lo que quería transmitirme, pero no hay que ignorar que tiene un guión mediocre, personajes mal escritos y la producción cojea bastante. Hay veces donde todo el diseño de interiores se ve bastante mal. Los diseños de personajes se ven también muy feos. Esa Jedi color verde es el peor pintado que he visto en una persona. O sea, se daba para más. El presupuesto que tenían se podía dar para mucho más, considerando que ya tenemos a Ahsoka, que se ve muy cabrona visualmente, o The Mandalorian. Aquí sí tiene sus carencias. Es una mala serie, pero no descartenla, denle la oportunidad. Si son fans nuevos de Star Wars y quieren empaparse de esto, creo que empezar por esto puede resultarles bastante atractivo si lo saben manejar bien. Además, les repito, es una época de la cual ya pedíamos desde hace 5 o 7 años que nos dieran algo. Entonces, para hacer nuestra primera introducción a nivel audiovisual de la antigua república, creo que empezamos muy bien. Entonces, denle la oportunidad. Si es una serie que tiene sus problemas, pero dentro de lo que cabe tiene uno que otro detallito que a un fan de Star Wars o a alguien nuevo le pueda llamar la atención. Sin más, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en la descripción. Chicos, pues ya estamos cerca de los 7000 suscriptores. Ya sé que es una locura, en el video pasado les dije que eran 6000 y ahorita ya estamos por los 7000. Entonces, neta, muchas gracias, ustedes valen oro. Y pues si algún fan de Star Wars con mentalidad fea se enoja con esto, por favor pongan en los comentarios. Genuinamente quisiera que alguien me diera un argumento válido de por qué no puede haber este tipo de inclusiones dentro de Star Wars. Quisiera leer un argumento válido, a ver si alguien me lo puede dar. Y sin más, nos estaremos viendo en un próximo video. Los quiero mucho, cuídense y que la fuerza los acompañe. Bye.